Hola amigo, tú que nos visitas, sé bienvenido, hermano de Iglesia Berea, Comunidad Berea. También te damos la bienvenida a este devocional. Y bueno, pues hoy estaremos hablando de el temor. Y bueno, yo te quiero compartir, ¿verdad? Que el temor combate el temor. Así es, así como lo escuchaste. Vamos entonces a analizar, vamos a ver cómo es el temor combate el temor. Yo soy Raúl López, sé bienvenido, esto es Berea en Casa. Bueno, pues yo te decía que el temor vence o actúa contra el temor. ¿Cómo es eso? Bueno, pues déjame decirte antes que los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos y sentimos temor. Todos, absolutamente todos, en diferentes cosas, en un grado o en otro. No importa. Al final todos sentimos temor. Increíblemente podemos pensar en la cantidad de fobias que sentimos debido al instinto de conservación dado por Dios, ¿verdad? Para la preservación y que puede llevar a ser muy útil en situaciones de mucho peligro. Es, eh, es característico de todos. Eh, si decimos que alguien no tiene temor, a alguien no le da miedo a algo, bueno, pues entonces seguramente ese no es de este planeta, seguramente está mal en sus neuronas de su cerebro, pero esto sería algo extraordinario. Todos, absolutamente todos sentimos en algún tiempo un temor. Así que el temor en sí no es malo, pero puede llegar a serlo si reaccionamos incorrectamente ante lo que nos atemoriza. Actualmente el mundo está sumergido en temor por la amenaza de este virus y por las consecuencias, obviamente, del mismo que va a traer. ¿Cuánta consecuencia va a traer? Así que el entender el temor y cómo ubicarnos en la acción nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo vas a actuar o cómo estás actuando tú? ¿Cómo estás actuando en ese temor que tienes en este momento? Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que sea esto de bendición para tu vida. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, algunos sabrán esta historia, sabrán que en este momento el pueblo de Israel estaba saliendo de su esclavitud allí en Egipto, ¿verdad? Habían sido liberados después de la última plaga, después de la muerte de los primogénitos, y estaban saliendo de Egipto llevados por Moisés. Dios mandó a Moisés para que los llevara y continuaran con esa promesa que Dios les había hecho ahí en el capítulo 12 de Génesis, cuando le hizo la promesa a Abraham que lo sacaría de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre y lo llevaría a esa tierra donde haría de él una gran nación y sería bendición y lo bendeciría Dios a él y a la nación. Bueno, pues el pueblo por desobediente, por falta de fe, por utilizar seguramente mal sus temores, cayó constantemente en una desobediencia y Dios lo tuvo que enviar a un cautiverio ahí con el pueblo de Egipto. Pero bueno, Dios escuchó su clamor, Dios escuchó, ¿verdad? Esa queja del pueblo de Israel, de sus labores arduas y pesadas en la cual dice que vivían ahí en Egipto. Y bueno, Dios mandó rescatarlos, los mandó sacar de ahí con poder, con autoridad. Dice que por medio de muchas plagas que envió a Egipto. Y que bueno, pues cuando salió este pueblo
Este pueblo, en lugar de estar gozoso, feliz, alegre, de que estaban siendo ya liberados, iban con un temor mal enfocado, ¿verdad? Porque tenían miedo. El rey, Faraón, los perseguía para matarlos seguramente y para regresar a algunos para que siguieran en esclavitud ahí en Egipto. Pero el pueblo tuvo miedo, terror, angustia, de tal forma que entonces empezó a dudar, a pesar de ver el poder de Dios en sus vidas. Y sabes, muchas veces el temor mal enfocado nos lleva a una desesperación, a una ceguera espiritual en la cual, ni aún viendo el amor de Dios, la bendición de Dios, podemos darnos cuenta que Dios nos va a llevar seguros en Él. Ese es tener un temor mal ubicado. Así que eh, el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión. Estaba llegando a un punto donde ya no podían retroceder, pero tampoco podían ir más adelante. Habían llegado ahí a las orillas del mar y estaban entre los egipcios y el mar. ¿Hacia dónde iban? Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel por medio de Moisés: no teman, estén firmes, Dios hará grandes cosas. Y bueno, creo que todos sabemos, Dios abrió el mar en dos, donde pasaron el pueblo de Israel, pero aún así, muchas veces ese pueblo iba quejándose, iba diciendo: mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, ¿verdad? Utilizando el temor malamente, y bueno, pues haciendo de ellos hombres temerosos, miedosos, cobardes, ¿verdad? Que no podían ver el poder, yo te decía, de parte de Dios. Entonces, bueno, pues así como este pueblo necesitó dirección de cómo poder canalizar bien esos temores, también nosotros en la actualidad necesitamos de consejos para pues dirigir esos temores correctamente y no tener problemas de pues de cómo utilizamos ese temor. Yo te decía, Dios nos lo dio, o Dios nos permite tener temor para conservarnos, para alejarnos de lo malo. Entonces tenemos que enfocar y tenemos que darnos cuenta cómo utilizamos ese temor. El pueblo de Israel tenía miedo, sí, miedo. Y miedo se transforma en terror, en desaliento, en desánimo. Entonces, eh, seguramente en este tiempo a muchos el mal uso o eh, el ubicar mal el temor nos ha llevado a un daño, a tener un daño seguramente. De tal forma que tenemos, ¿verdad?, que regresar a esta realidad. Tememos regresar a la realidad. Porque nos vamos a encontrar con desempleo, con enfermedad, con miedo extremo, con frustración, no sé cuántas cosas malas podemos pensar ahora que estamos por regresar a nuestras actividades. Entonces tenemos que ubicar esos temores. Bueno, punto número uno, un temor, miedo. Vamos a ver el temor, se puede decir que incorrecto. Yo te decía que el judío debiera estar alegre, contento de haber salido de Egipto, pero pues no, iba con mucho miedo, terror. Es más, algunos se querían regresar, decían que era mejor morir ahí que morir en el intento de salida, así como posiblemente muchos de nosotros estemos pensando en ya no regresar, mejor quedarnos aquí o hubiera sido mejor morir que regresar a un desempleo, que regresar a volver a empezar algo no teniendo confianza en Dios. Eso es darle un enfoque mal al temor. Entonces yo te decía, este es un temor mal enfocado que puede provocar un desorden mental y emocional. Y cómo puede ser y cómo puede ser muy dañino para nosotros. Por eso Dios te dice: no temas.
Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, para ayudarnos con nuestros temores, Dios nos ayuda, nos da, o mejor dicho, no nos da un espíritu de cobardía. La cobardía no proviene de Dios, proviene del estar escuchando lo negativo, el estar haciendo caso de lo amarillista, del, de lo negativo, ¿verdad? De mucha gente frustrada tal vez. ¿A quién estás escuchando? Cuidado a quien escuchas o cuidado con cómo le das el enfoque a esos temores. Es cierto, ya lo vimos, todos tenemos temor, algunos de saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, sí, tenemos temor ahí con un poco de miedo, a ver, a ver si no me corren, a ver si no se acaba el empleo, a ver si no se acaba la economía, no sé, muchas cosas que nos pueden llegar a frustrar, pero que eso no proviene de Dios, la cobardía no proviene de Dios. Dice, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso sí proviene de Dios. ¿Para qué? Para que entonces enfoquemos el temor más en lo que Dios nos quiere enseñar. De hecho, el amor, dice la Escritura también, dice que el conocer a Dios, conocemos el amor de Dios y es lo que nos va a ayudar a echar fuera el temor. Fíjate lo que dice 1 Juan 4, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Obviamente nos hace falta ese amor de parte de Dios y es muy importante porque como Dios los hacía que le conocieras el pueblo de Israel, Dios pedía al pueblo de Israel que le conociera y por eso le mandaba muchas señales, por eso ocupaba su poder para que el pueblo de Israel pudiera conocer el poderío, el amor, la misericordia de Dios. Y es lo mismo, hoy que Dios quiere que tú te enfoques correctamente para que le conozcas y que puedas entonces vivir de victoria en victoria. Recordemos una cosa, el ladrón, dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pensemos más y actuemos más en ese temor de Dios, más que en el temor ocasionado por nuestros propios miedos, por nuestra cobardía, por nuestra duda y todo aquello que nos puede afectar. El miedo es malo. Se dice que por él se acciona de una manera errónea normalmente. Te destruye, te paraliza, no te deja pensar correctamente, te nubla la visión y la misión. Por eso Dios te dice, no temas, está firme. O sea, Él está haciendo las cosas eh, poderosas, maravillosas al sacarte del pueblo de Egipto para que fueras a un pueblo, a un lugar donde Dios promete. La Biblia nos promete, ¿verdad? A los que confiamos en Dios, que vamos a tener un lugar mucho mejor. No nos dice que no vamos a tener problemas, aflicciones, por supuesto, eso lo vamos a tener, pero ¿cómo ubicarnos en los temores? El pueblo de Israel había llegado a un punto donde no podía retroceder, pero tampoco podía avanzar. Un punto donde tenía que poner toda su confianza en Dios. Y habían llegado a la orilla del mar, donde seguramente iban a ser alcanzados por los egipcios. Dios los cubría con esa llama de fuego para no dejar pasar al pueblo de Egipto. Mientras el pueblo de Israel veía lo que Dios iba a hacer con ellos. Dice la Escritura que les dijo, no temas, estar firmes, vean cómo Dios da la salvación. Y cuando estuvieron ahí en el mar, a las orillas del mar, Dios abrió el mar en dos. Todos sabemos eso. Y el pueblo de Israel pasó en medio del mar, que Dios no, le dejó ver. Dios constantemente le mostró su poder al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estaba cegado por el temor mal ubicado. Entonces aquí viene el temor
el temor que debemos de ubicar correctamente. Y aquí es el punto número 2, el temor reverente. Dice la Escritura en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Así es de que el temor a Jehová es un temor reverente, no es un temor que denigra, sino es un temor puro, es un temor, ¿verdad?, que nos permite salir avantes en todas nuestras adversidades. El temor de Jehová es conocerle a Él en todas sus aspectos, tanto de justicia como de amor y misericordia. Eso es conocer, eso es tener la sabiduría de conocer a Dios y entonces poder, pues ubicarnos en el concepto claro y bueno de temor. Proverbios 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Entonces, ese es el temor que debemos de ocupar los seres humanos, todos los seres humanos. Somos criaturas de Dios, somos creados por Dios. Es cierto, el pecado es el que ha minado, es el que ha eh, hecho de nosotros unas malas actitudes, mala dirección, pero al final todos deberíamos estar sometidos eh, pues, al temor de Dios, porque ahí es donde encontramos justicia y libertad. El temor de Dios es actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios. A pesar de que veamos cosas malas como ese pueblo de Israel que veía persecución, que veía todavía su vida no segura, ¿verdad? Nosotros, a pesar de todo eso, debemos de pensar en que Dios tiene el control y lo que nos permite pasar es para que nosotros veamos el resultado del consejo de Dios, de sus promesas. Israel estaba viendo la persecución, yo te decía, de Egipto, y el miedo lo podía, el miedo no lo dejaba ver más allá. A veces que el miedo mal enfocado, regresándonos un poquito al punto pasado, el miedo mal enfocado no nos deja ver el poder, la gloria de Dios que podemos, pues, de alguna forma visualizar en un futuro, a pesar de las adversidades. Entonces, estamos seguros ahí en el temor de Dios. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Del mal, perdón. Con el consejo de Dios, con la obediencia a Dios, vamos a salir adelante y vamos a ir seguros al lugar donde Dios nos va a llevar. Actuar, ¿verdad?, en el temor de Dios correctamente nos va a permitir corregir el error de actuar en el temor malamente. Hoy en día, Dios quiere que tú entiendas, que tú y yo comprendamos, ¿verdad?, que no hay mejor lugar y no hay mejor temor que el temor de Jehová. Así que tú ahí donde estás, a lo mejor no conoces a Dios, no le has entregado tu vida a Dios. ¿Por qué hoy no decides entregarle tu vida? Créemelo, es mejor, es más llevadera, es mejor una vida en temor a Dios, en obediencia a Dios, en fe en Dios, que vivir sin Él. Así que yo te invito a que, ¿por qué no hoy le entregas tu vida al Señor, a Dios mismo? Y es muy fácil. Bueno, solamente te tienes que arrepentir, reconocer que eres pecador, que le has fallado a Dios, e invitar a Jesús, aquel que vino hace poco más de 2000 años a entregar su vida en una cruz por tus pecados y a derramar su sangre para que tú y yo tuviéramos perdón de parte de Dios. Y solamente lo que tienes que hacer es reconocerlo, recibirlo en tu corazón y Dios tiene todo lo demás. Dios, no te preocupes, Él se encarga de todo lo demás. ¿Lo quieres hacer?
Yo te invito a que me acompañes con esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco mi pecado. Te pido que entres en mi corazón, que a partir de hoy seas tú quien dirija mi vida. Recibo tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esto fue Berea en casa. Gracias por quedarte conmigo. Nos vemos para la próxima. Que Dios te bendiga.